Continuamos con Sardes. Pero tú tienes algunos pocos nombres en Sardes que no han ensuciado sus túnicas y caminarán conmigo en vestiduras blancas, puesto que son dignos. Los hombres realmente religiosos comienzan a devenir una minoría en medio de multitudes ensuciadas. Hay una notable constelación o pléyade de santos que comienzan a fines del siglo XIV y terminan en el siglo XVIII, cuya enumeración me es imposible, que se parecen como hermanos y caminaron con Cristo en alba veste, en vestidos blancos. Catalina de Siena, Francisco de Paula, Francisco de Capua, sus seguidores, Ignacio, Teresa, Felipe Neri, Pablo de la Cruz, Juan de la Cruz, José de Calasanz y todos los otros fundadores, Sixto V, Gonzaga, Campion y los demás mártires de la primera Compañía de Jesús, Vicente Ferrer, Pedro Claver, Luis Beltrán, Martín de Porres y otros muchos menos conocidos, que ahora se me escapan, dice. Su predicación y penitencias atajaron que viniese entonces el anticristo. Si hemos de dar fe al extraño caso de San Vicente Ferrer, herrero en castellano, el cual anunció por toda Europa que el fin del mundo estaba a las puertas y resucitó un muerto para probarlo, a creer a las actas de su canonización. Después dice el texto: el victorioso, ese será revestido en veste alba, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y yo confesaré su nombre a la faz de mi Padre y a la faz de sus ángeles. La canonización, inscripción del nombre de los taumaturgos y los mártires en el catálogo oficial de los bienaventurados y la solemne confesión en San Pedro se vuelve hábito de la Iglesia en este tiempo. No quiero decir que el profeta la haya predicho aquí, sino quizá inverso modo. Aquí esto significa la canonización de la otra vida, la vida eterna, de la cual esta otra es signo y figura. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La admonición a la atención y a la fe sobrenatural está en estas tres últimas al final de las epístolas. Don Benjamín Benavides, es la obra de él, del padre Castellani, ¿no? Los papeles de don Benjamín Benavides. Dice: don Benjamín Benavides me dijo en Roma que a las 4 primeras épocas se les prometen premios temporales y a las 3 últimas premios eternos, que son para los individuos y no para los cuerpos sociales, porque desde Sardes la Iglesia debe ocuparse ya de los individuos y no de las naciones. Yo no estoy muy seguro de eso, juega con el mismo, ¿no? Y más bien creería que todos los premios prometidos son a la vez temporales y eternos, como creyeron los santos padres apostólicos, los cuales casi sin excepción fueron todos milenistas espirituales, que eso es lo que hay que decir. El milenismo, milenarismo, el espiritual no está perimido, digamos, ni combatido en realidad, ni desaprobado, ni condenado. Sí, el craso, ese sí, pero no el espiritual. Como dicen ahora, o sea que todos los premios de los primeros capítulos responden al capítulo 20, el último. Esta pues la era del protestantismo, como la llama Holzhauser, y correspondería al segundo caballo, a la tercera tuba, trompa, no, tuba, y a la cuarta fiala, o sea, copa, en los otros 3 septenarios. La rápida corrupción del Renacimiento, que fue un equilibrio inestable después de la crisis del siglo XIV, que realmente pareció una nueva vida en Europa hasta que la crisis se renovó, empeorada, con el estallido de la Reforma protestante. Y llevas nombre de vivo y estás muerto, dice. La Contrarreforma, con su empeño en conservar, con su apelo a la tradición europea, ya herida de corrupción por el humanismo pagano,
cuyas obras realmente no son plenamente católicas, sino misturadas de paganismo y mundanismo. No encuentro tus obras llenas, fue realmente un esfuerzo por corroborar de restauración católica, de modo que sus adversarios tomaron el nombre de revoluciones y de protesta, y los partidos que defendían lo tradicional el nombre de contrarreforma, o sea, de una defensiva. La Iglesia se puso en reaccionaria, y de hecho en algunas cosas reaccionó demasiado, como puede verse en el humillante proceso de Bartolomé Carranza. Pero realmente lo que denomina la contrarreforma no son sus fanáticos, sino los que caminaron con Cristo en vestes blancas, los santos. Esta fue la edad de las riquezas, el florecer en falso, cuando los galeones hispanos volvían de América cargados de oro y plata. Europa se desgarraba en una confusa guerra de 30 años, las artes y las ciencias se hinchaban en engolada pompa, la lucha entre protestantes y papistas quedaba empatada por obra de Richelieu y Gustavo Adolfo. La protesta ya establecida en el norte desbordaba sobre las naciones católicas en forma de filosofismo y liberalismo. Los neonobles ingleses, con los bienes arrebatados a monasterios y hospitales, creaban el actual capitalismo y a partir del anglicanismo, ¿no? Y la revolución por antonomasia aniquilaba en Francia la monarquía cristiana, ya herida de muerte en Inglaterra, para iniciar tumultuariamente los tiempos que Kant llama los mejores de la historia, los nuestros. Y ahora vamos a la sexta iglesia, la de Filadelfia. Estamos en el capítulo 3 y vamos de los versículos 7 al 12. La iglesia de la parucía, quizás esa misma época de la era atómica, dice. Y dice, y al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele. Lo que caracteriza la epístola a Filadelfia, ¿qué significa? Significa amor de hermanos. Son dos cosas bien gordas y claras. La conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. Y al final de ella se da la frase típica, vengo pronto, y la mención de la Jerusalén nueva, que es el final del Apocalipsis. Dice así el texto. Esto es lo que dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Jesucristo invoca aquí no solamente su conocimiento y veracidad profetal, la llave de David, sino también su poder discriminatorio. La llave de Pedro han vuelto a sus manos. Conozco tus obras y mira, pongo ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla, porque tienes poca fuerza, mas has guardado mi palabra y no desertaste mi nombre. San Pablo usa la expresión puerta abierta para indicar la posibilidad de conversiones, expresión que pasó a la cristiandad, como puede verse en las cartas de Íñigo de Loyola, es decir, de Ignacio de Loyola. En primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, se dice, y se me ha abierto una puerta grande y patente. Y en otros lugares, mira, te daré de los de la sinagoga de Satán que se autodicen judíos y no lo son, se engañan. Mira, esto es el Apocalipsis. Los hago venir y postrarse delante de tus pies y conocer que yo te he amado. La conversión de los judíos en los últimos tiempos está profetizada por San Pablo de la manera más categórica. Nos parece imposible que un suceso tal, resurrección de un mundo, le dice Pablo, no esté marcado en el Apocalipsis. Nosotros lo vemos en este lugar y en la visión de la parturiente y posiblemente también en la visión de los dos testigos. ¿Os acordáis que la mujer que pare con dolor dicen que es Israel? Bueno, también puede ser, también, pero fundamentalmente es la Virgen
cuando se vuelve Madre nuestra. Pero bueno, dejemos ahí. Dice, nosotros lo vemos en este lugar y posiblemente también la visión de los dos testigos. Mencionaré que Villot cree que se puede interpretar de gran movimiento las misiones en nuestro tiempo, la puerta abierta, mas el texto sagrado menciona literalmente a los judíos. Porque guardaste la consigna de mi paciencia, por eso te guardaré en la hora de la tentación inminente, que viene sobre el universo entero, a tentar a los habitantes de toda la tierra. A diferencia de la tentación de 10 días de la segunda iglesia, que tiene que ser las 10 persecuciones romanas, esta es universal. Mira que vengo pronto, mantén lo que tienes, que nadie te robe tu corona. Vengo pronto. La palabra que abre y cierra el Apocalipsis. Mantén lo que tienes. Otra vez la consigna del tradicionalismo de la iglesia anterior. No es tiempo ya del progreso, cambio o evolución. El actual Concilio Vaticano no cambia nada. Esas grandes mutaciones que esperaban los fantasiosos y noveleros se entretiene con pequeñeces de liturgia. Lo único grande que se propone es la renovación de la vida cristiana conforme a la ley del Evangelio y la unión de las iglesias, que Dios quiera sea conseguida. Eso es lo que él estima contemporáneo a ese momento del Concilio Vaticano, o sea, poco que... Dice, al que venciere lo haré columna en la nave de mi Dios y ya nunca saldrá fuera. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, de mi Dios, la que baja del cielo, desde mi Dios, y también mi nombre del nuevo. El que tenga oídos oiga lo que dice la Iglesia al Espíritu. Me parece que la alusión a la parucía cercana está aquí, y que no cabe otra alguna. Nuestra prodigiosa era atómica parece ser la última del ciclo histórico. Lo malo es que no sabemos cuánto durará. Los judíos se han reunido en una pequeña nación. Estamos hablando, esto está en los años 60, ¿no? Parte de ellos, pero no parecen por ahora muy cercanos a la conversión en masa, ni mucho menos en aquel momento, ¿no? Que los últimos tiempos estén ligados con la famosa energía nuclear o uránica, el fuego del cielo, Uranos del cielo, parece claro y lo veremos en las visiones 15 y 17. Sin embargo, notemos muchos ven en Filadelfia la iglesia anterior al período parusíaco. Villot y sus discípulos, por ejemplo, San Alberto Magno, empero la ve en el tiempo del Anticristo. Y aquí nos detenemos.